tener el honor de presentar a nuestro hermano depositario por voluntad divina de los divinos rollos telepáticos, a nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada, para quien pido un caluroso y fraternal aplauso. Hermanito Antonio. Bueno, hermanas, hermanos, un saludo cordial y fraterno, un saludo cristiano y espiritual a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por vuestra presencia, gracias por vuestra asistencia, sobre todo gracias por vuestra paciencia y perseverancia en este camino espiritual, el camino del conocimiento, el camino que precisamente nos conduce a la perfección, y la perfección a la vez nos acerca a Dios. Esa es precisamente la voluntad del Divino Creador. Cuanto más conocimiento y perfección logremos, más cerca de Dios vamos a estar, más vamos a comprender al Padre Eterno, y lógicamente vamos a ir cambiando y transformándonos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros comenzamos siendo ángeles y nuestro destino es terminar en ángeles. Y eso va a ser posible cuando dejemos todas nuestras imperfecciones, cuando dejemos nuestra ignorancia, cuando dejemos nuestro egoísmo, cuando dejemos nuestras malas acciones, nuestras malas intenciones, que muchas veces está en todos y en cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente. Somos criaturas humanas y como humanos no somos perfectos. Como humanos cometemos errores, voluntaria o involuntariamente. ¿Por qué? Porque nos falta fe, nos falta humildad, nos falta inteligencia, nos falta conciencia. He ahí las causas de nuestra imperfección. Bueno, hermanas, hermanos, la primera parte, hermanitos, de la conferencia vamos a compartir las divinas leyes del Cristo clavado. En realidad son 318 divinas leyes, pero hasta donde nos da el tiempo lo vamos a compartir. Y más adelante, lógicamente, vamos a hacer tareas donde vamos a continuar explicando lo que dice Dios sobre esa obra diabólica que cometieron los hombres en el mundo antiguo. La crucifixión, hermanos, esa es una crueldad, es una violación a la divina ley de Dios. Eso no debió haberse hecho nunca, pero se hizo debido a que los hombres antiguos eran seres muy materialistas, seres muy egoístas, eran seres muy belicosos, no cultivaban la paz, no cultivaban la humildad, no cultivaban, hermanos, la espiritualidad, actuaban solamente por instintos. Que había que matar, mataban, hermanos, a como dé lugar, y haciéndolo eran felices, y esa es la parte negativa. Bueno, hermanas, hermanos, primeramente, hermanos, pueden ver ahí la figura del Divino Maestro clavado en una cruz. Lógicamente, hermanos, fue un terrible martirio, fue un terrible tormento que vivió el Hijo de Dios. Muchos dicen, hermanitos, que el Divino Cristo murió por nuestros pecados. Eso sería así, hermanos, si precisamente después que murió el Hijo de Dios, nosotros ya no pecáramos. Pero, ¿qué pasó, hermanos? El Hijo de Dios ofrendó su vida, derramó su sangre,
dio el último suspiro en la cruz. Y bueno, el ser humano, ustedes lo ven, lo saben, el ser humano sigue pecando, el ser humano sigue haciendo el mal, el ser humano sigue violando la ley de Dios. Por lo tanto, eso es nulo, no es así, porque hay muchos creen que el Hijo de Dios murió en la cruz por mis pecados. El Hijo de Dios derramó su sangre y con su sangre me lavó los pecados. Eso no es así, hermanos. El Hijo de Dios precisamente murió y demostró a la humanidad su amor por los seres humanos. Él nos estaba enseñando que en la vida todo cuesta, que en la vida hay riesgos, que en la vida hay problemas, que en la vida hay que superar imperfecciones, hay que superar obstáculos, hay que superar imposiciones, hay que superar, hermanos, todo tipo de mal que se presenta en nuestro camino. Eso nos enseñó el Divino Cristo. Si fuera posible amar y servir a Dios hasta el último suspiro, eso fue lo que enseñó el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, hermanos, nos enseñó cómo ganarnos el cielo. No nos enseñó cómo ganar dinero, lo que significa que el Hijo de Dios no fue capitalista. El Hijo de Dios no fue un ser mundano común y corriente. Es cierto, Él estuvo en el mundo, pero no estuvo con el mundo. Esto tenemos que saber entender, comprender y diferenciar. Una cosa es estar en el mundo y otra cosa es estar con el mundo, o sea, vivir para el mundo, defender al mundo, disfrutar con el mundo, ser feliz con el mundo. Eso es totalmente erróneo de nuestra parte. Hermanas, hermanos, el planeta Tierra es un planeta de pruebas relativas, es un planeta de luchas, de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, en donde todos le prometimos a Dios hacer el bien, solo el bien y nada más que el bien. Y eso fue lo que nos enseñó, eso fue lo que nos enseñó el Hijo de Dios en la realidad. Cristo no nos enseñó religiones, no nos enseñó políticas, no nos enseñó esoterismo, no nos enseñó filosofías especulativas. El Hijo de Dios nos enseñó leyes divinas, leyes universales, leyes perfectas y eternas. Pero nosotros no lo hemos entendido, no lo hemos comprendido. Y por lo mismo hemos hecho todo lo opuesto. Lógicamente surgieron seres que nos hicieron dormir, nos dividieron, nos confundieron y finalmente nos desviaron del camino señalado por el Hijo de Dios. Y nosotros también lo hemos permitido así. Piensen un poquito, hermanos, cómo nos han engañado a toda la humanidad, hermanos, a creer en santos de yeso, de barro, de mármol. Eso realmente, hermanos, no es del agrado de Dios. Eso se llama idolatría. Y la idolatría es la peor ofensa al Divino Padre. Adorando santitos, hermanos, hechos por manos de hombres, consciente o inconscientemente le estamos dando la espalda a Dios. Le estamos negando a Dios. Prefiero adorar un santito y me olvido de Dios. Esa es una caída terrible que la gran mayoría no se da cuenta. La verdadera adoración debe ser al Padre eterno, al Dios viviente, al Dios que da y quita la vida. ¿Cómo se adora a Dios? A Dios se le adora con el estudio y el trabajo.
A Dios se le adora con la oración y la acción. A Dios se le adora con la teoría y la práctica. Así de sencillo. Pero, hermanitos, irme al templo, postrarme en el templo, hacer esas morisquetas, hermanitos, santiguar, no sé cómo le llaman, hermanos. Todo eso, hermanos, son ritos que no enseñan nada. Simplemente quitan el tiempo, distraen y nos hacen creer lo que no debemos creer. Entonces hay que hacer buen uso de la inteligencia y hacer las cosas en forma correcta. Hacer las cosas tratando de agradar al Divino Padre. Hacer cosas positivas. Bueno, hermanas, hermanos, el Cristo clavado, dice el Divino Padre, en la prueba de la vida muchos creyeron que con solo tener un Cristo clavado en la cruz se salvarían. Profundo error de los que así pensaron. Los tales olvidaron de que se había advertido de que por sus obras los hombres serían juzgados. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que al pensar en la salvación de sus almas lo hicieron pensando en sus obras, segundo por segundo, a que puedan entrar los que se dejaron influenciar por una extraña fe sin conocimiento y meramente intuitiva. Hermanas, hermanos, en nuestra ignorancia muchas veces cometemos errores y no nos damos cuenta. Y lo más grave es que creemos que esos errores son correctos, que son del agrado de Dios. Y eso no es así. Por eso, antes de hacer algo hay que pensarlo, hay que meditarlo, hay que reflexionar. Entonces, hermanas, hermanos, el Padre Eterno es la verdad absoluta, es la verdad pura, perfecta y eterna. Y nuestro deber es creer más en el Divino Creador que en los hombres, porque la verdad de Dios está por sobre todas las cosas. La verdad de los hombres hasta ahí nomás, puede ser como no puede ser, porque el hombre no sabe todo el historial. El hombre no sabe la verdad de las cosas. El hombre no sabe el origen de las cosas. Entonces, eso lo sabe el Padre Eterno. Y nuestro deber es obedecer al Divino Creador, hacer su divina y santa voluntad de Padre Creador, porque es Dios quien lo creó todo, y es Él quien lo juzga todo. Se equivocaron, hermanos, todos aquellos que creían y creen que tener un Cristo clavado en el hogar, ya esa es mi salvación. No es así, hermanos. La salvación está en las obras, la salvación está en el conocimiento. Y bueno, cada uno explicará lo que hizo durante la prueba de la vida. Escrito está: por vuestras obras seréis juzgados. La fe sin obras es muerta, al igual que el cuerpo sin el espíritu también es muerto. Eso significa, hermanos, que no basta solamente creer, porque hay muchos que hablan: cree y ya estás salvo, cree y ya te ganaste el cielo, cree y ya prácticamente, hermano, no necesitas ni juicio. No es así, hermanos. Es bueno creer, pero mucho mejor es hacer lo que se cree para que la obra sea completa.
Bueno, hermanas, hermanos, pasamos a la siguiente ley. Dice el Padre Eterno: los que insistieron en adorar al Cristo clavado en la prueba de la vida, se olvidaron de la divina parábola advertencia que ellos mismos habían pedido a Dios y que decía: no adorarás imágenes, ni templos, ni semejanza alguna. El término semejanza se refiere al Cristo clavado. Es una semejanza que corresponde a la divina experiencia experimentada por el Hijo de Dios en el planeta Tierra. Y es más fácil que el Hijo de Dios premie a los que respetaron y cumplieron con los pedidos hechos a Dios, a que premie a los que se olvidaron y que cayeron en una extraña forma de fe que incluía el extraño apego a lo material. Hermanas, hermanos, cualquiera que lee el Divino Evangelio, lee, hermanos, el relato de lo que vivió el Hijo de Dios. Él daba enseñanzas, daba el conocimiento a todos, no les interesaba a quién. Compartía el divino conocimiento con todos. Y lógicamente los ricos romanos con los ricos judíos vieron pues que las enseñanzas del divino Cristo no les convenía, no les convencía y no les agradaba. Entre ellos se reunían y decían: este hombre no nos conviene, este hombre está alborotando al pueblo, este hombre nos está echando al pueblo encima, y es mejor que muera un hombre por el pueblo. Entonces ellos conspiraron y lo mataron al Hijo de Dios, tal como actualmente hacen con los hermanos luchadores sociales, con los hermanos revolucionarios. La historia se repite y se repetirá siempre mientras haya ignorancia en el planeta. Cuando deje de haber la ignorancia, las cosas van a cambiar, el comportamiento va a ser diferente. Entonces tenemos que reconocer que estamos viviendo los últimos tiempos de la ignorancia planetaria, o también se dice ignorancia voluntaria, porque sabiendo que hay un libro sagrado que el Padre Eterno dejó en la tierra conteniendo enseñanzas divinas, no lo estudiamos, no lo analizamos, no lo investigamos, no lo profundizamos. En una palabra, no buscamos la verdad. Y Dios dice en la Biblia: buscad y encontraréis, pedid y se os dará, tocad o llamad y se os abrirá. Eso no lo hacemos, hermanos. Alguien agarra la Biblia, lo lee un poquito, ya, lo cierra y lo deja ya, y cree que ya cumplió. Es otro error de nuestra parte. La Biblia teníamos que leerlo en nuestras horas libres, aunque sea 15 minutitos diario ya, pero parejito, hermanos. Y lo más importante, sacando las enseñanzas, aprendiendo lo que la divinidad nos enseña. Porque una cosa es leer, otra cosa es estudiar. Leer, hermanos, es pasar la vista por un escrito, como quien lee un periódico. Ya me enteré y se acabó. Pero estudiar significa pues leer, analizando, discerniendo, razonando, comparando, deduciendo y finalmente sacando conclusiones y aprendiendo lecciones. Ese es el término estudiar. Otra cosa es investigar, otra cosa es profundizar, otra cosa es interpretar, otra cosa es escudriñar. Y Jesucristo aconsejó
escudriñar las Sagradas Escrituras. Eso significa ya un estudio más profundo, más analítico, un estudio más paciente, más perseverante. Ese estudio da fruto, ese estudio permite que brote la sabiduría, que se aprenda más, se entienda más, se comprenda mejor. La siguiente ley dice el Padre Eterno: los que adoraron al Cristo clavado y ensangrentado serán llamados anticristos por el Hijo de Dios, porque a él le agradaba más el divino cumplimiento de lo que se había pedido a Dios, antes que se le adorara a él en una forma que nadie lo había pedido a Dios. Nadie pide en el reino empequeñecer o ponerle límite al infinito poder expansivo de la Trinidad. Eso fue lo que hicieron los que adoraron al Cristo clavado en la prueba de la vida. Hermanas, hermanos, si nosotros leemos el Divino Evangelio, entendemos y comprendemos que el Hijo de Dios resucitó al tercer día. Hermanos, nuestro deber era creer en un Cristo vivo, en un Cristo que en cualquier momento volvería a la tierra para concluir su grandiosa obra. Pero lo que hemos hecho es solamente resignarnos al ver al Cristo clavado. Ya a veces hay gente, hermanos, yo lo he visto, se santiguan, se golpean el pecho, se arrodillan y finalmente meten la mano al bolsillo, sacan su sencillo y a la alcancía, y ellos creen que están cumpliendo, creen que están haciendo obras buenas, creen que son buenos cristianos. Eso no es así, hermanos. Sinceramente no es así. Nuestra forma de adorar, ya lo dije, es el estudio y el trabajo. Estudiando estamos demostrando que nos interesamos por Dios, que queremos comprender a Dios, queremos conocer a Dios, queremos entender y comprender la palabra de Dios. Ese es el estudio. Entonces el Padre Eterno se conmueve y muchas veces nos facilita el trabajo, nos facilita que se cumplan los deseos y las intenciones que uno tiene en la mente. Pero, hermanitos, si yo me pongo a adorar a Dios frente a un crucifijo, estoy demostrando ignorancia, estoy demostrando dureza mental, o sea, no entendí nada. No he comprendido nada, no he aprendido nada. Solamente estoy haciendo lo que otros también hacen. Estoy imitando nada más. Y eso lógicamente no da fruto. Entonces, hermanos, repito, cada uno toma pues sus iniciativas, toma sus actitudes de adorar a Dios. Y repito, la mejor manera de adorar o la adoración que le agrada a Dios es el estudio y el trabajo, porque al trabajar estamos cumpliendo con la divina ley que dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ahí está el mérito, allí estamos cumpliendo con el Divino Padre, estamos demostrando nuestra obediencia y nuestra diligencia. Y es ahí donde usted está ganando sus puntitos de luz. Pero si nos ponemos a hacer lo opuesto, lógicamente, hermanos, en vez de ganarnos puntito de luz, nos estamos ganando puntitos de tinieblas, que no nos conducen a mundos más evolucionados, no nos conducen a mundos más perfectos, más bien nos invitan a retroceder, nos invitan a la involución. Futuras vidas
mundos peores que la tierra. Y eso es lo que el Divino Padre quiere evitarnos. Es por eso que nos hace llegar su divino conocimiento. Y nos dice: hijos, esto es bueno, esto es malo. Esto es correcto, esto es incorrecto. Esto es positivo, esto es negativo. Esto les conviene y esto no les conviene. Y si la persona es verdaderamente inteligente, sabe pues discernir, ¿no? El Divino Padre me aconseja, el Divino Padre desea lo mejor para mí o para nosotros. Entonces, ¿por qué no obedecer al Divino Padre? La desobediencia, hermanos, nunca conduce a la felicidad. La desobediencia nunca conduce a la perfección. La desobediencia nunca conduce a Dios, hermanas, hermanos. La desobediencia nos aleja de Dios, nos desvía del camino verdadero y finalmente nos pierde en las tinieblas. Y eso es lo que quiere evitar el Divino Padre al darnos su divina doctrina. Bueno, pasamos a la siguiente ley. Dice el Padre Eterno: el Cristo clavado, obra criminal de los hombres en contra de un inocente, representó un atraso espiritual de 20 siglos en la humanidad. El mundo de la prueba se inclinó a favor de un fuerte sentimentalismo y provocándose un extraño atraso en la ilustración del divino evangelio del Padre Jehová. El extraño apego por la posesión hizo que la criatura humana se limitara a los límites de las sensaciones de sus ojos. Más allá de sus ojos nada veía. El Cristo clavado no le dio ningún puntaje de ilustración, y los que conocieron este extraño sentimentalismo quedaron infinitamente más alejados del reino de los cielos. Lo voy a leer de nuevo, hermanos. Lo que queremos es entender más, comprender mejor. Dice el Padre Eterno: el Cristo clavado, obra criminal de los hombres en contra de un inocente, representó un atraso espiritual de 20 siglos en la humanidad. El mundo de la prueba se inclinó a favor de un fuerte sentimentalismo y provocándose un extraño atraso en la ilustración del divino evangelio del Padre Jehová. El extraño apego por la posesión hizo que la criatura humana se limitara a los límites de las sensaciones de sus ojos. Más allá de sus ojos nada veía. El Cristo clavado no le dio ningún puntaje de ilustración, y los que conocieron este extraño sentimentalismo quedaron infinitamente más alejados del reino de los cielos. Esto significa, hermanos, que la gran mayoría solamente adora en lo que ven. Digamos, ven el Señor de los Milagros. Ahí, hermanitos, toditos se postran, muestran, hermanitos, por decir, hermanos, humildad, pero esa es una falsa humildad, porque se hace solo por imitación, se hace sin conocimiento de causa. Lógicamente a Dios no lo podemos engañar ni una molécula. El Padre Eterno lo ve todo, lo sabe todo, lo conoce todo, y por lo mismo lo juzga todo. Entonces, hermanas, hermanos, las apariencias engañan. Hay mucha gente que dice: mire ese hermanito, cómo acompaña la procesión,
cómo va caminando todo compungido, parece que se está arrepintiendo de sus pecados, etc. Pero eso son solamente apariencias, hermano, y eso no es del agrado de Dios. Dios ve, hermano, nuestras ideas, ve nuestras acciones, ve nuestras intenciones. Y al Divino Padre jamás le podemos engañar ni una idea, ni una molécula. Todo lo ve, todo lo sabe. Lo que Él desea es que nosotros seamos sinceros, que seamos veraces, que seamos auténticos, que salga de nosotros mismos las iniciativas, las decisiones y las determinaciones. Eso es lo que vale ante el Divino Padre, la autenticidad. Todo lo que es auténtico recibe premio completo. Entonces en nosotros estaba, hermanos, tomar pues iniciativas, tomar decisiones, hacer esto, aquello, lo otro, pero sin que nadie me obligue, sino uno mismo, hermanos. Ustedes quieren saber la verdad, no esperen que nadie les empuje, hermano, anda, busca, encuentra la verdad. Eso no vale, hermanos. Tiene que salir de uno mismo. Eso se denomina auténtico. Y todo lo que es auténtico, repito, recibe premio completo. Así de sencillo, hermanas, hermanos. Entonces, hermanos, el Divino Padre lo dice, que el Cristo clavado es una obra criminal. Y realmente es un crimen que cometieron con el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no mereció, hermanos, morir en esa forma, clavado en la cruz, sangrando, coronado con espinas y lleno de insultos, de vociferaciones y blasfemias, y no sé cuántas cosas le lanzaban los seres humanos en el mundo antiguo, y no sabían con quién estaban haciendo esas injusticias. Ese es precisamente ser primitivo, ser carente de conciencia, ser carentes de espiritualidad. Entonces, hermanitos, tenemos que ir entendiendo y comprendiendo que de las imperfecciones vamos saliendo a la perfección. Y eso tiene que ser iniciativa propia, decisión propia. Es la misma criatura la que tiene que hacer sus méritos para salir de la ignorancia, para salir del atraso evolutivo. Pasamos a la siguiente ley, hermanos. Dice el Padre Eterno: el Cristo clavado y sangrante no quedará en la tierra, porque todo tiene su época, su tiempo y su fin. Las criaturas angelicales del nuevo reino tendrán otras sensaciones, otra psicología, en que ellas no caerán en sentimentalismos que provoca atraso en la ilustración de Dios. Es más fácil que quede en el nuevo reino el que no se atrasó en la ilustración por la cual se ve a Dios, a que pueda quedar uno que sí se atrasó por desvirtuamiento propio. Lo leo de nuevo, hermanos. Dice el Padre Eterno: el Cristo clavado y sangrante no quedará en la tierra, porque todo tiene su época, su tiempo y su fin. Las criaturas angelicales del nuevo reino tendrán otras sensaciones, otra psicología, en que ellas no caerán en sentimentalismos que provoca atraso en la ilustración de Dios. Es más fácil que quede en el nuevo reino el que no se atrasó en la ilustración
por la cual se ve a Dios, a que pueda quedar uno que sí se atrasó por desvirtuamiento propio. El Divino Padre lo dice bien clarito, hermanos: ilustren su fe, logren la sabiduría, logren el conocimiento, y en cualquier momento ustedes se van a dar cuenta que están frente a Dios. Eso no lo duden, pero lo que cuenta es el mérito, la obra, la obediencia al Divino Padre. Yo lo digo, hermanos, por la radio, ustedes lo habrán escuchado. El conocimiento nos acerca a Dios. La ignorancia nos aleja de Dios. Ya ustedes pues comparan, escogen, deducen, deciden, se definen y determinan, pues, porque eso sale de la criatura. Solamente se aconseja, se orienta, se sugiere, se propone, no se obliga, hermanos. Entonces ya, como digo, todo radica pues en el entendimiento y la comprensión de cada uno de nosotros. El Divino Padre, hermanos, se vale de alguien para enseñar, para comunicar la verdad, para compartir el conocimiento. Pero lógicamente, hermanos, el mismo Divino Padre respeta el libre albedrío de las criaturas, porque Dios, el Padre Eterno, en su infinito amor y bondad, Él da oportunidades a todos, pero no ruega a nadie, porque Él es un Padre justo y perfecto, y da a cada uno lo que cada uno debe de recibir. Así de sencillo, hermanas, hermanos. Entonces ya en cada uno de nosotros está pues conocer a Dios, comprender a Dios, amar a Dios, servir a Dios, hacer la voluntad de Dios. Eso está en cada uno de nosotros, hermanas, hermanos. ¿Saben por qué? Porque nada obligado vale ante Dios. Y Dios jamás obliga. Dice en un divino plano, dice el Padre Eterno, obligar es sinónimo de imperfección. Se ve obligado a obligar. Y todos sabemos que Dios es infinitamente perfecto. Y por lo tanto Dios no tiene por qué obligar nada a nadie. El Padre Eterno, en su infinito amor y bondad de Padre Creador, nos da el conocimiento, nos da la ilustración, nos da los consejos, nos da las advertencias. Ya de nosotros depende qué tanto entendemos, qué tanto comprendemos y qué tanto somos capaces de cumplir. Si no lo cumplimos, hermanos, en una vida, de repente lo cumpliremos en otras vidas. Si no lo cumplimos en este mundo, de repente lo cumpliremos en otros mundos. ¿Por qué? Porque todo espíritu nace de nuevo para conocer vida nueva. Nosotros ya debemos saber, a estas alturas, debemos saber y tener la plena convicción de que nosotros somos espíritus encarnados por voluntad divina. Como espíritus somos eternos, somos inmortales, somos indestructibles. La muerte no existe como muchos creen. Muchos creen ya se murió, ahí se acabó todo. No es así. Hay una esencia viviente que se conoce como el espíritu. Algunos lo llaman el alma, pero ese es un error, hermano, porque el alma significa otra cosa. El alma, hermanos, es la alianza materializada, o sea, la unión del espíritu y la materia, eso se llama alma. Se une el espíritu y la materia por voluntad divina y da lugar al nacimiento de una alma viviente, que somos nosotros. Nosotros somos almas vivientes.
por voluntad divina. Pero la esencia de la vida, ¿no?, la energía que mueve la materia, la energía que hace pensar al cerebro, la energía que nos hace caminar, subir, bajar, ir, volver, etc., eso es el espíritu. Dice el Padre Eterno, nada hace el cerebro si antes el espíritu no lo decide. Es el espíritu el que hace uso de la masa encefálica para generar ideas. Es el espíritu, hermano, quien nos obliga a caminar, ir para acá, ir allá, cumplir con los compromisos, hacer lo que tenemos que hacer. Es el espíritu, hermanos. Nosotros somos espíritus encarnados, espíritus reencarnados, espíritus corporizados por voluntad divina. Y cuando morimos, hermanos, en realidad la muerte no existe, pero digamos, hermano, cuando morimos, el espíritu se desprende del cuerpo, se retira del cuerpo y parte al espacio, se va al infinito, porque del infinito venimos. La materia, hermanos, sufre transformaciones que se conocen más como pudrición. Ya ustedes saben, hermanos, cuando uno muere, estamos un día, 2 días, después nos llevan al cementerio y allí, hermanos, el cuerpo se transforma. Del mismo cuerpo salen gusanos, bastante gusanitos, hermanos, ya. Y los gusanos van creciendo, se van desarrollando, terminan de arrancar toda la carne que hay en el cuerpo y los gusanos, como dice, van creciendo, se desarrollan. Finalmente los gusanos más grandes se lo comen a los gusanos más chicos y entre ellos se terminan, hermanos, comiéndose unos a otros. Esa es su ley. Queda lo que se llama la osamenta, más conocido como el esqueleto. Y en la medida que va pasando el tiempo, el esqueleto también se desintegra. Poco a poco se va desintegrando. Todo es una transformación infinita. Y todo vuelve arriba, porque de arriba venimos y arriba volvemos. Entonces todo ello, hermanos, se va comprendiendo mediante el estudio, mediante la búsqueda de la verdad, mediante la sabiduría. Ese es nuestro deber, hermanos. Venimos para lograr más sabiduría, más conocimiento, más entendimiento, más comprensión. Para ello nacemos de nuevo, hermanos. Ahí el hermanito entregó las hojitas que se ofreció. Y bueno, yo he hecho imprimir 120, pero como no hay a quien le dejamos, ¿no? Entonces de repente el siguiente domingo o en alguna ocasión se vuelve a repartir. Entonces allí van a leer, hermanos, por qué nacemos y para qué nacemos. Y luego van a leer lo que es la ciencia y la filosofía. Que a veces lo digo por la radio, hermanos, comparto lo que el Divino Padre también me enseña, me ilustra. Me gusta compartir con los hermanos que escuchan el programa radial. Hay tanto que aprender, hermanos. El conocimiento de Dios no tiene límites en nada imaginable. El conocimiento de Dios es amplio, vasto, profundo, infinito. De tal manera que cuanto más se sabe, menos se sabe y más hay que aprender. Y jamás lo sabremos todo. ¿Por qué? Porque el único que lo sabe todo, hermanos, en el infinito universo es Dios, el Padre Eterno. Y solo Él tiene la potestad de revelarlo y explicarlo todo. Porque creación y explicación marchan paralelos en el conocimiento de las cosas. Si la creación es infinita, significa pues que la explicación también es infinita. Desde ese punto de vista, hermanos, eternamente estaremos aprendiendo más y más y más y más. Y lógicamente los que no leen, los que no estudian, los que no piensan, los que no meditan, se atrasan, pues, se van quedando atrás,
y finalmente ya no son dignos de seguir siendo humanos. Entonces el Padre Eterno les devuelve pues la geometría de animalito, de vegetal, o de repente les devuelve la geometría de minerales, porque son muy duros, son muy soberbios, orgullosos, y no merecen seguir siendo humanos. Así de sencillo. Continuamos, hermanos. Dice el Padre Eterno: los que adoraron al Cristo clavado y sangrante no hicieron mérito alguno. Lo que hicieron fue demostrar que no estaban de acuerdo con la violencia, mas sus virtudes dormían y no se perfeccionaban. La fe humana no estaba subordinada a la mera contemplación de un crucifijo, porque la más elevadísima forma de fe sale del propio esfuerzo de cada uno, sale del sudor de frente, porque las cosas había que hacerlas y no solamente contemplarlas. El crucifijo representó una extraña fe estática en que el mérito espiritual se detuvo. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no fueron estáticos para con su fe en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que se durmieron para con ella. Lo repito, hermanos. A ver, dice el Padre Eterno: los que adoraron al Cristo clavado y sangrante no hicieron mérito alguno. Lo que hicieron fue demostrar que no estaban de acuerdo con la violencia, mas sus virtudes dormían y no se perfeccionaban. La fe humana no estaba subordinada a la mera contemplación de un crucifijo, porque la más elevadísima forma de fe sale del propio esfuerzo de cada uno, sale del sudor de frente, porque las cosas había que hacerlas y no solamente contemplarlas. El crucifijo representó una extraña fe estática en que el mérito espiritual se detuvo. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no fueron estáticos para con su fe en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que se durmieron para con ella. Es decir, hermanos, acá se refiere el Divino Padre al conformismo, a la rutina, a la comodidad. Yo lo he visto, hermanos, hay gente que se para o bien frente a un crucifijo o bien frente a una imagen. Ahí se paran, hermanitos, estáticos se quedan, hermano. A eso se refiere el Divino Padre. Bueno, ¿sabe Dios qué estarán pensando? No se sabe eso porque no vemos las ideas, pero sí se ve ahí a la persona fijo frente a un santo o frente a un Cristo clavado ahí también. A eso el Divino Padre lo llama fe estática. En vez de estar así, hermanos, más gana la fe cuando usted se pone a leer o cuando usted se pone a conversar de Dios con el prójimo. Ahí usted está ganando, hermano, puntitos. Pero si yo me quedo ahí, hermano, estático, ¿qué gano? No gano nada. Estoy perdiendo el tiempo, lastimosamente. Entonces hay que saber diferenciar la calidad y cualidad de actitudes, calidad y cualidad de comportamientos. Más vale hacer que no hacer, más vale pensar que no pensar, más vale creer que no creer. Así de sencillo. Esto de creer, hermanos, es un principio, porque del creer se pasa al saber, del saber se pasa al conocer, del conocer se pasa al entender, del entender se pasa al comprender y finalmente se llega a la convicción.
Ya ustedes quedan convencidos y ya no es necesario creer porque ya están convencidos. El creer, hermanos, es una situación, será, no será. Esa es una fe dubitativa, se llama. Pero cuando ya ustedes van ilustrándose, cuando ustedes van logrando el conocimiento, esa fe se alimenta, se fortalece. Y finalmente, hermanos, la fe se va agigantando, va creciendo, va evolucionando, se va perfeccionando, hasta que de repente logran la fe que mueve montañas, la verdadera fe. Casualmente ese es nuestro deber, ese es nuestro compromiso ante el Divino Padre. Pero, como digo, hermanos, algunos creen por creer, otros creen que creen, pero no creen. Hay otros que no creen que creen, pero ya están creyendo, porque hay de todo, hermanos, en la viña del Señor. Hay unos que creen, otros que no creen, otros que no pueden creer, y hay otros que no les conviene creer. Así de sencillo, hermano, hay de toda clase de fe. Alguna vez lo dije por la radio y lo voy a volver a repetir, hay muchas calidades y cualidades de fe. Hay fe positiva, hay fe negativa. Hay fe mundana, ¿no? Fe materialista, y hay fe espiritualista. Repito, hay de todo y para todos, pero lo importante es saber escoger lo que más nos conviene, lo que realmente vale la pena. Jesucristo, hermanos, nos enseñó a cultivar la fe. Nos dejó 20 siglos, hermanitos, para aprender a creer en lo increíble. Hoy llega la divina revelación, viene la suprema prueba de la fe. Y ustedes están viendo en poquito, son los que se animan a creer. Entonces eso significa que la humanidad totalmente dormida, hermanos. Pero ese dormir va a terminar en un despertar con llanto, con desesperación. Porque el Divino Padre, después de avisar con su divina revelación lo que vendrá, el Divino Padre va a iniciar el divino juicio físico o solar. También se llama el juicio del fuego. Y es allí donde viene pues lo que está escrito en toda la Biblia del mundo: el llorar y crujir de dientes. Y bueno, nadie se queja, dice el Divino Padre, todos fueron avisados, todos fueron informados, todos tuvieron la oportunidad, pero no todos aprovecharon la oportunidad. A ver, ¿dónde nos quedamos, hermano? Ya. Siguiente ley, dice el Divino Padre: entre un segundo de contemplación de un crucifijo y un segundo de trabajo realizado, el segundo de trabajo tiene infinito premio, y porque el trabajo es la suprema y divina psicología de Dios. La contemplación del crucifijo salió del microscópico libre albedrío humano. Primero está lo de Dios y último lo de los humanos. Es más fácil que el Hijo de Dios premie a uno que dio más importancia a lo de Dios, a que premie a uno que dio más importancia a lo salido de sí mismo. Lo leemos una vez más. Dice el Padre Eterno: entre un segundo de contemplación de un crucifijo y un segundo de trabajo realizado, el segundo trabajado tiene infinito premio. Y porque el trabajo es la suprema y divina psicología de Dios. La contemplación del crucifijo salió del microscópico libre albedrío humano. Primero está lo de Dios y último lo de los humanos. Es más fácil que el Hijo de Dios premie a uno
que dio más importancia a lo de Dios, a que premie a uno que dio más importancia a lo salido de sí mismo. Hermanas, hermanos, aquí lo dice el Divino Padre bien claro. Un segundo que la criatura piensa que está adorando a Dios mirando al Cristo clavado, prácticamente, hermanos, es un segundo perdido en la luz y gana las tinieblas. Entonces nos da a entender el Divino Padre que el segundo trabajado vale infinitamente más que el segundo empleado en la contemplación de un crucifijo, porque el trabajo es filosofía de Dios, el trabajo es enseñanza de Dios, y el trabajo es el mérito que cada criatura se gana ante Dios. Por eso más vale trabajar que no trabajar, hermanas, hermanos. Entonces, repito, eso está en el entendimiento y la comprensión de cada uno de nosotros. Dice el Padre Eterno: el Cristo clavado y sangrante pasará a la historia como lo que fue una psicología de prueba, y los que vivieron la experiencia tenían por prueba superar una sensación de fe que les empequeñecía el fruto de la propia obra. Era obligación de cada uno deducir si la adoración al Cristo clavado era o no agradable al Hijo de Dios. Es por esto es que fue escrito: el que busca encuentra. El que se preocupó halla metas que el común de las gentes no halla, ganándose nuevo fruto en su cualidad y su calidad. Cada cual debió de romper todo límite heredado por errores de los ciegos, guías de ciegos. Cuando el Divino Padre se refiere a los ciegos, guía de ciegos, se refiere, hermano, a los guías religiosos, llámese curas, pastores, predicadores, presbíteros, no sé cuánto término, o sea, los que guían, nos guían, hermanos, hacia algo sin base, sin fundamento, sin conocimiento de causa, nos hacen creer lo que no debemos creer. Hermanas, hermanos, ustedes pregúntense, ¿le agradará al Divino Padre, hermanos, que hayamos adorado al Hijo de Dios así en la forma como lo ven, clavado en la cruz, colgado, sangrante, golpeado por todas partes, coronado con espinas, etcétera, etcétera? En la vida, hermanos, en la vida le va a agradar al Divino Padre esa forma de adorarlo, sabiendo que el Hijo de Dios resucitó y subió a los cielos, prometiendo volver al final de los tiempos. Nuestro deber era simplemente, hermanos, estudiar el contenido del divino evangelio, tratar, hermanos, de conocer más, de comprender más. En la misma Biblia dice: si queréis sabiduría, pídesela a Dios, que Él te dará en abundancia. Y la clave era precisamente pedir al Divino Padre saber un poquito más, conocer un poquito más, entender un poquito más y comprender más y mejor. Esa era la inquietud que todos deberíamos haber tenido. Y preguntarnos nosotros mismos: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sigue después de la muerte? ¿Qué hay más allá de la tierra? Los platillos voladores, ¿de dónde vienen? ¿En qué lugar del universo se construyen? ¿Quiénes lo construyen? ¿Qué ciencia emplean en su construcción? ¿Quiénes lo tripulan?
cuáles son sus misiones en el infinito universo. ¿Por qué unos ven y otros no ven a los platillos voladores? Bueno, en realidad hay cantidad de inquietudes, hay cantidad de interrogantes que nosotros teníamos que hacernos y buscar la respuesta, buscar que saber más, conocer más, entender más. En ello consistía la prueba de la vida humana. Lógicamente que para comer el pan de cada día había que trabajar, había que cumplir con la ley divina. Ese era nuestro compromiso, hermanas, hermanos. Así como el cuerpo necesita el pan material para recuperar las energías que se desgastan en el trabajo, igual, hermanos, nuestro cerebro, nuestra mente necesita el pan espiritual que alimenta y fortalece nuestro espíritu y nos prepara para seguir venciendo las pruebas. El Hijo de Dios, en una parte del Divino Evangelio, dice: yo soy el pan que baja del cielo. Y los fariseos del mundo antiguo no lo entendían, pues, no lo comprendían. Dije, ¿cómo este hombre, cómo va a ser el pan? ¿Cómo lo vamos a comer a él? Decía, se rompían la cabeza, pero eso era, hermanos, en sentido metafórico. Era una especie de simbología, porque Él es el maestro de maestros. Él es el Hijo mayor de Dios, y como Hijo mayor de Dios sabe más, conoce más, es infinitamente más evolucionado, más avanzado, con más ciencia, con más sabiduría, con más poder. Entonces es Él quien viene trayéndonos conocimientos, es Él quien viene trayéndonos enseñanzas divinas, enseñanzas puras, perfectas y eternas. Y Él prometió volver al final de los tiempos, y esa promesa lo está cumpliendo al pie de la letra. El problema es que la humanidad no se da cuenta. ¿Por qué? Lo acaban de decir, lo acaban de escuchar. La humanidad está dormida. Ese dormir significa, pues, hermanos, la comodidad, la apatía, la indiferencia, la frialdad por las cosas de Dios. No hay ese interés de saber, de conocer, de aprender más, de entender más y comprender mejor. Bueno, 2 leyes más y pasamos a las parábolas, hermanitos. Dice el Padre Eterno: el Cristo clavado representó en la prueba de la vida una constante fe errónea, porque el Hijo de Dios, en su divina humildad de primogénito, a nadie reconocerá el puntaje de luz, tratándose de una adoración para Él mismo. El Hijo de Dios dará divina preferencia a Dios. De Dios había salido el divino mandato que decía: no adorarás imágenes, ni templos, ni semejanza alguna. Esto llenará de vergüenza a los que no dieron preferencia a lo de Dios por sobre todas las cosas imaginables. Lo repetimos, hermanos. Dice el Padre Eterno: el Cristo clavado representó en la prueba de la vida una constante fe errónea, porque el Hijo de Dios, en su divina humildad de primogénito, a nadie reconocerá el puntaje de luz, tratándose de una adoración para Él mismo. El Hijo de Dios dará divina preferencia a Dios. De Dios había salido el divino mandato que decía: no adorarás imágenes, ni templos, ni semejanza alguna. Esto llenará de vergüenza a los que no dieron preferencia a lo de Dios
por sobre todas las cosas imaginables. Aquí podemos entender claramente, hermanos, que la adoración al Cristo clavado es tiempo perdido. La adoración al Cristo clavado es una caída del espíritu ante Dios. Porque, repito, si sabíamos que el Hijo de Dios resucitó, ya no había pues que perpetuarlo así como lo ven, año tras año, siglo tras siglo, hermanos, colgado de la cruz. Nosotros teníamos que creer, saber, entender y comprender que el Hijo de Dios no murió ni jamás morirá, porque Él es eterno, de eternidad a eternidad. Hermanas, hermanos, hoy por hoy el Hijo de Dios lo demuestra. Viene una vez más al planeta Tierra, nos visita una vez más, nos trae el divino conocimiento, nos trae su divina doctrina. Y ustedes son testigos, hermanos. El mundo está totalmente dormido. Se volvieron religiosos, políticos, esotéricos, capitalistas, no sé, cualquier cosa, pero menos cristianos de corazón. Eso significa precisamente pues la caída de los espíritus humanos ante el divino Creador. Y por eso, hermanitos, no se asombren cuando en el día del juicio el divino Padre, hermanitos, los quite la vida a millones y millones de seres. Ya ustedes se harán una idea. No creyeron, pues, no cumplieron, no obedecieron, no hicieron la voluntad del divino Padre, y por lo tanto no merecen seguir viviendo. Parten a otras dimensiones en donde tendrán que pagar sus errores, en donde tendrán que rectificarse de todo lo malo que hicieron en la prueba de la vida anterior. Porque acá hay dos cosas, hermanos, hasta tres hay, depende del espíritu. O hacemos esfuerzos y avanzamos, o nos volvemos conformistas, rutinarios y nos detenemos. O de repente nos volvemos orgullosos, vanidosos, soberbios, creídos, engreídos y retrocedemos. En nosotros está, hermanito, bien avanzamos, o bien nos detenemos, o bien retrocedemos. Y todo ello paralelo a las obras. Es por eso que fue escrito: por vuestras obras seréis juzgados. La fe sin obras es muerta, al igual que el cuerpo sin el espíritu también es muerto. A ver, la última ley, hermanos. Estos son 318 leyes, hermanitos, hay bastante que compartir. Dice el Padre Eterno: el Cristo clavado y ensangrentado lo perpetuó el libre albedrío humano, porque el libre albedrío tenía la criatura humana de escoger su forma de fe. El espíritu humano se inclinó por lo más fácil, en su propio sentir sentimental. Si se le había enseñado de que Dios estaba en todas partes, no tenía que limitarlo a los límites de un objeto, porque lo empequeñecía. Los que se aferraron dentro de lo, repito, hermanos, los que se aferraron dentro de los límites de lo pequeño, empequeñecieron ellos mismos su propio cielo, porque todos fueron advertidos de que lo de arriba es igual a lo de abajo. El que empequeñecía a Dios en la tierra, encuentra él también pequeño interés por su propio destino en las divinas jerarquías del reino de los cielos. Lo leemos una vez más, hermanos. Dice el Padre Eterno:
El Cristo clavado y ensangrentado lo perpetuó el libre albedrío humano, porque el libre albedrío tenía la criatura humana de escoger su forma de fe. El espíritu humano se inclinó por lo más fácil en su propio sentir sentimental. Si se le había enseñado de que Dios estaba en todas partes, no tenía que limitarlo a los límites de un objeto, porque lo empequeñecía. Los que se aferraron dentro de los límites de lo pequeño, empequeñecieron ellos mismos su propio cielo, porque todos fueron advertidos de que lo de arriba es igual a lo de abajo. El que empequeñecía a Dios en la tierra encuentra él también pequeño interés por su propio destino en las divinas jerarquías del reino de los cielos. Hermanos, aquí se entiende y se comprende que el que obedece a Dios gana, triunfa, sale adelante y se hace acreedor a premios divinos. El que desobedece a Dios, hermanos, solito se está desheredando, se está anulando o está camino a volver microbio, a volver a ser microbio, retroceso. No olviden, hermanos, que está escrito que Dios da y quita, incluyendo la vida. Entonces, el Padre Eterno es un Padre infinitamente justo, infinitamente amoroso, infinitamente bondadoso. El Padre Eterno premia el bien y castiga el mal. Eso está en el entendimiento de todos y cada uno de nosotros. Nunca en la eternidad el Padre Eterno ha premiado al mal y jamás lo hará. Porque el Padre Eterno es un Padre infalible, fiel y verdadero. Y el Divino Padre jamás se contradice. Esto es lo que tenemos que entender y comprender. Cada uno recibe según sus obras, según lo que hizo en la prueba de la vida. Bueno, hijo, hiciste esto, te ganaste esto. Tu destino se hizo el bien, mundos, paraísos. Porque yo, de acuerdo a cómo he leído la divina doctrina, casi nadie vuelve al reino de los cielos. Todos hemos pecado, hermano, de una u otra forma. Hasta con el pensamiento ofendemos a Dios. Y debemos tratar de ser conscientes, que sea la divina y santa voluntad de Dios, hermanas, hermanos. Bueno, pasaremos, hermanitos, como lo hemos ofrecido, a interpretar unas 10 o 15 parábolas, o si hay tiempo un poco más, no hay problema, para ir aprendiendo, hermanos, el significado científico de las parábolas. ¿Qué nos quiso decir el Divino Maestro Cristo con las divinas parábolas contenidas en el Divino Evangelio, la Biblia? En cada divina parábola hay intenciones no dichas por la divinidad, lo que significa que la tarea espiritual era para nosotros. El Divino Maestro Cristo no dijo lean la Biblia, Él dijo claramente escudriñar las Escrituras, porque allí está vuestra salvación. La Biblia es un libro sagrado de estudios. Allí está, hermanos, toda la verdad, pero está como un rompecabezas, está como un crucigrama. Hay que hacer trabajar la mente, ir armando, hermanitos, palabras, sílabas, atando cabitos, y ahí va saliendo
la verdad. Pocos lo han hecho, poquísimos. El Divino Maestro decía, contado con los dedos han hecho esa tarea de escudriñar las Sagradas Escrituras. Y bueno, hermanas, hermanos, había que cumplir pues con el Divino Padre. El Divino Padre nos recuerda en la Biblia, ¿no?, que todos nosotros debemos buscar, que todos nosotros debemos preocuparnos por saber más, conocer más al Divino Padre, comprender mejor sus divinas leyes y, si fuera posible, hacer su divina y santa voluntad para ser hijos dignos de la luz. Pero, como dice, una cosa es prometer, otra cosa es cumplir. Prometer es fácil, hermanos. Todos prometen, igual que los políticos. Y cuando llega el momento de cumplir, si te he visto, no me acuerdo. Yo sufro de amnesia, dicen. Bueno, hermanas, hermanos, por ejemplo, a nivel humano, para ver, hermanitos, cómo va la mente, hermano, de cada uno de nosotros. Yo les pregunto con todo respeto, ¿qué es algo que cuanto más crece, menos se ve? ¿Ah? La oscuridad. Correcto, está bien. Así hermanito, se hace trabajar, hermanito, en la mente, las neuronas vibran y sale la respuesta, pues. A ver, ¿cuál es el aparato que menos usan los pobres? A ver. Si se ríen es porque ya lo saben, ¿ah? ¿Cuál es el aparato que menos utilizan los pobres? ¿Ve? Así, hermanitos, así el Padre Eterno pone también las parábolas para hacernos pensar. Ese es para los que realmente estudian, para los que profundizan, para los que analizan, para los que quieren descubrir, hermanos, grandes verdades. Y si no, lean nomás, hermano, capítulo, versículo, aquí dice, que Pedro le dijo a Pablo, Pablo le dijo a Santiago, Santiago le dijo a Marco, Marco le dijo a Mateo, Mateo le dijo a Lucas, Lucas le dijo a Bernabé, y Bernabé ya se fue, dicen. Y quedan igualito nomás, hermano. Sí pueden. A ver, ¿cuál es el aparato que menos utilizan los pobres? Ahí está, el aparato digestivo. ¿Por qué? Porque los pobres comen poco, pues, y no le... así de sencillo, hermanos. Entonces, así está escrito, hermanos, el Divino Evangelio. Está en parábolas, está en metáforas, está en alegorías, está en simbología. Es por eso que el Divino Cristo no dijo, hermanos, lean la Biblia. Si ustedes leen en el Evangelio, Cristo dijo, escudriñen las Escrituras, porque allí está vuestra salvación. El término escudriñar significa leer analizando, discerniendo, razonando, comparando, deduciendo y finalmente sacando conclusiones propias y auténticas para fortalecer la fe, para ilustrar la fe, para desarrollar la fe y finalmente para perfeccionar la fe. Así, hermanos, de sencillo. Ese era el trabajo para nosotros. En nosotros estaba, hermanos, ese trabajo de buscar, de investigar, de estudiar. Hermanas, hermanos, cuando el Divino Cristo dijo, yo soy el Alfa y la Omega, no bastaba solamente leer, sino que había que hacer trabajar la imaginación. ¿Qué nos quiso decir realmente? Yo soy el Alfa y la Omega. Quiso decirnos, yo soy de los soles, yo vengo de los soles y yo voy a los soles.
Con ello, el Divino Cristo nos estaba revelando y explicando que la vida se originó en los soles. Nosotros, hermanos, somos chispas divinas o chispas solares, momentáneamente encerrados dentro de una materia viviente que se llama carne. En otras palabras, somos espíritus encarnados, reencarnados, corporizados o materializados por voluntad divina, para conocer una de las infinitas formas de vida que hay en el infinito universo. Porque la vida humana no es la única, ni la primera ni la última. La vida humana es una de las infinitas formas de vida que hay en el infinito universo. Entonces, hermanos, esta ley lo sabían los antepasados nuestros, lo sabían los que vivieron en Ica y Nazca, lo sabían los hermanos incas, porque los incas relacionaban la vida con el cosmos. Los incas, hermanitos, decían en su idioma, Taita Inti Mama Pacha, en buen castellano, Padre Sol, Madre Tierra. Los incas incluso se hacían llamar los hijos del sol. Entonces eso significa que ellos, los incas, tenían más sabiduría, tenían más conocimiento. Incluso lo demuestran que los incas no eran idólatras, no adoraban ídolos. Ellos adoraban al sol, la luna, la lluvia, el trueno, el relámpago. Adoraban a los elementos. Nosotros, hermanos, en pleno siglo XXI, es algo ridículo, hermanos, en pleno siglo XXI estamos adorando santitos de yeso, de barro, de mármol. Dice que cuando son de oro y plata son mejor, dice, porque son más milagrosos, dicen ya. Es ridículo, hermanitos, eso, adorar, hermanos, objetos, eso se llama idolatría. O de repente se llama también fetichismo. Eso no es del agrado de Dios, hermanitos. Repito, la adoración debe ser dedicado única y exclusivamente al Dios viviente, al que da y quita la vida, al Padre eterno. De Él venimos y a Él vamos a volver. Y a Él le vamos a rendir cuentas de nuestros actos. Entonces, hermanitos, tenemos que darnos cuenta que lejos de avanzar, hemos retrocedido. Estamos en pleno despertar. Gracias al divino conocimiento de Dios, tenemos esa maravillosa oportunidad, hermanos, de despertar cuanto antes mejor. Así de sencillo. El Hijo de Dios dijo, mi reino no es de este mundo. Lo estaba diciendo clarito, hermanos, que Él viene de otras dimensiones del universo. Cuando Él dijo, mi reino no es de este mundo, nos estaba dando a entender que su divino reino quedaba más allá de la tierra, la morada celestial, el macrocosmos. De allí venía el Hijo de Dios. Y allí vuelve a los soles alfa y omega, punto de partida de toda forma de vida. Pero nuestra mente, pues tan reducida, tan chiquitita, hermanos, y tan frágil para colmo de males, que no retenemos, nos olvidamos fácilmente de las cosas. Bueno, entonces, hermanas, hermanos, de ese divino reino, una vez más viene el Hijo de Dios, viene a la morada terrenal. Como ya ustedes lo saben, la Tierra es un planeta pequeñito, es un planeta microscópico. Es un granito de arena, dice el Divino Padre, suspendido en el espacio infinito. Eso significa, hermanos, que en el macrocosmos, hermanos, los planetas son gigantes, inmensos. Un granito de arena de esos planetas del macrocosmos es más grande que la Tierra. Lo repito, hermanos, un granito de arena
de los planetas del macrocosmos es más grande que la Tierra. Los seres que viven en esos planetas tienen kilómetros de estatura. Son los gigantes del macrocosmos. Y esos gigantes, hermanos, son enanitos para otros más gigantes. Y lo gracioso es, hermanos, que esos seres no se dan cuenta que son gigantes, tal como nosotros no nos damos cuenta que somos gigantes para la hormiga. Por eso el Divino Padre dice, lo de arriba es igual a lo de abajo. Hermanos, en esto de tomar dimensiones, cambiar de geometrías, de hacer y deshacer las cosas, hermanos, el número uno es el Divino Padre, el Divino Padre Celestial, el Padre Eterno. Me hicieron ver en la pantalla de la televisión solar, hermanos, cómo actúa el Divino Padre en su divino libre albedrío. Cuando el Divino Padre, hermanitos, va a visitar a los mundos de los microbios, es algo increíble, hermanos, es algo que ustedes lo ven y no creen en lo que están viendo, hermanos. Se resisten, no puede ser, ¿no? Bueno, a lo menos eso me pasó a mí. Yo estaba viendo, pero me resistía a creer. Cuando el Divino Padre va a visitar a los mundos de los microbios, el Divino Padre, hermanos, normal, su estatura, hermanos, se va reduciendo o achicando, si quieren entenderlo, así pequeñito, chiquitito, hermanos, miniatura, y se para en la punta de una aguja. Y eso está escrito en la Divina Revelación, en algún momento ustedes lo van a encontrar. Increíble, hermanos, ¿quién podría pararse en la punta de una aguja? El Divino Padre lo hace. Y finalmente desaparece, porque los microbios no se ven. El Padre Eterno, en su divino libre albedrío, penetra en el mundo de los microbios, vive y convive con los microbios, y los microbios ni cuenta se dan que están frente a su Creador. Esas son las sorpresas que da el Divino Padre cuando Él visita a los infinitos mundos. Hermanas, hermanos, cuando el Divino Padre va a visitar a los mundos de los gigantes, el Divino Padre, hermanos, se agiganta, atraviesa las nubes, kilómetros de estatura. Las nubes le llegan apenas por las rodillas, hermanito. Y el Padre Eterno penetra los mundos de los gigantes. Vive y convive con los gigantes, y los gigantes, hermanos, ni cuenta se dan que están frente al divino Creador. Sorpresas, hermanos. Hermanas, hermanos, cuando el Divino Padre, en su divino libre albedrío, va a visitar a los mundos de los humanos, caso nuestro, el Divino Padre toma forma humana, incluso nace como humano. Se acordarán del pesebre de Belén, ¿no? El Divino Cristo, hermanos, nace en un pesebre humilde, sencillo, crece con los hombres, convive con los hombres, y los hombres ni cuenta se dan que están frente al divino Creador, porque Cristo, la palabra Cristo significa Dios hecho hombre. En su divino libre albedrío, el Divino Padre toma forma de hijo para visitar a sus hijos. Nada es imposible para Dios, hermanas, hermanos. Entonces el Padre Eterno, hermanitos, toma la forma del divino Jesús, ¿no? Vive, convive con los hombres, conversa con los hombres, da su sabiduría a los hombres, y los hombres, hermanos, ni lo conocen ni lo reconocen. Eso está en la Biblia. El divino Cristo se reúne con los apóstoles y les dice, pues, hermanos, yo soy el camino, yo voy al Padre. Los apóstoles se miraban entre ellos, no entendían, pues, ¿quién nos está diciendo? Y el Divino Maestro, como lee la mente, les repite, yo voy al Padre, yo soy el camino.
O sea, ahí es donde el apóstol Felipe toma aliento, como quien dice, respira profundo y toma pues fuerza, y le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le mira y le dice: Felipe, Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y ustedes todavía no me conocen. Se entiende, se comprende, se deduce que era el mismo Divino Padre conversando con los apóstoles. Los apóstoles no tenían la habilidad mental ni la capacidad intelectual de identificarlo, de conocerlo. Ya cuando cumplió su divina misión y vivió una serie de experiencias, alguien dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios, pero al final ya lo reconocieron. Hermanos, el Divino Padre actúa de una forma tal que el ser humano muchas veces está lejos de entender y comprender. En estos tiempos, hermanitos, viene así como lo ven, humilde, sencillo, sonriente. Hermanos, ¿quién lo conoce? ¿Quién lo reconoce? Gracias infinitas al Divino Padre. ¿Quién les habla? A lo menos tuve esa dicha grandiosa, hermanos, de conocerlo, de reconocerlo, de identificarlo, invitarlo a pasar a mi hogar. Y él se quedó 3 años físicamente, hermanos. Y gracias infinitas al Divino Padre deja su divino fruto intelectual, la cual lo estamos compartiendo, de una u otra forma lo estamos difundiendo. Y ustedes ya sacarán sus conclusiones. Yo hago lo que humanamente puedo hacer. Quisiera hacer mucho más, pero escapa a mi capacidad, escapa a mis fuerzas. Realmente no puedo, pues, ¿no? Entonces hago lo que humanamente puedo hacer. Y ahí vamos, hermanitos, ahí vamos paso a paso. Y de pasadita me gano enemigos gratuitos, hermanos, que quieren, como dice, aplastarme, porque prácticamente hay seres que no les gusta la verdad. Toman a la verdad como mentira y toman a la mentira como verdad. Son seres de las tinieblas, hermanitos, que siempre se complacen en hacer el mal, hacen dudar, hacen desconfiar, hacen, por decir, hermanos, hacen renunciar al conocimiento. Porque hay muchos, hermanos, como ya ustedes saben, hay seres que más creen en los hombres que en Dios, y creen más a los hombres y se hunden, hermanos, hasta ahí llegan, no dan más, pues, porque nuestro deber es creer más en Dios que en los hombres. No me interesa, hermano, que los hombres digan lo que quieran, su verdad es su verdad, al final serán sometidos a juicio, y es el juicio de Dios quien dirá la última palabra. Yo más creo en Dios y sigo el conocimiento de Dios y persevero en el conocimiento de Dios. Así de sencillo, hermanas, hermanos. Dijo el Divino Cristo: allá donde yo voy, ustedes no pueden ir. Allá donde yo voy, ustedes no pueden ir. Nos estaba diciendo que Él va al macrocosmos. ¿Lo han escuchado? Si un ser humano llegara al macrocosmos, se llena del más terrible complejo de inferioridad. El ser humano se sentiría una hormiga y pararía, hermanos, todo asustado, porque al ver que los gigantes caminan, de repente le ponen un pie encima y terminaron. Entonces, sabiendo el Divino Padre del complejo humano, Él da tiempo, da oportunidad a todos para que todos se desarrollen. Ya una vez que se desarrollan, logran el conocimiento, logran la perfección, ya pueden volver a la morada celestial. Sobre todo, lo que cuenta ante el Divino Padre es la inocencia, la humildad, la virtud, hermano, la virtud de la luz. Bueno, hermanas, hermanos, luego dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Se entiende, hermanos, que la casa del Divino Padre
es el infinito universo, porque es creación de Dios, y Dios está en todas partes. Está en todas partes de su hogar, de su casa. En la casa de mi Padre, ¿no?, muchas moradas hay. ¿Qué es una morada? Una morada es un planeta. ¿Y qué es un planeta? Un planeta es una morada. La tierra es una morada terrenal para los terrenales. Las estrellas son moradas celestiales para seres más avanzados, para seres más evolucionados. Así, hermanos, tenemos que aprender, entender y comprender. Jesús dijo: voy allá a prepararles un lugar, luego regreso por ustedes, para que ustedes también estén en donde yo estoy. Y casualmente, hermanitos, viene el Divino Maestro en estos tiempos para llevarlos, hermanitos. Pero casi nadie está preparado, casi nadie hizo los méritos respectivos. La gran mayoría duda, desconfía, niega, reniega de las cosas de Dios. Y Dios no premia pues el desprecio, Dios no premia la ignorancia, Dios no premia la soberbia, hermanas, hermanos. Entonces, creo que vamos a terminar dándole toda la razón al Divino Padre, hermanos, porque el Divino Padre jamás se equivoca. El Divino Padre es infalible, el Divino Padre es fiel y verdadero, y su divina justicia es perfecta. Bueno, hermanitos, acá tenemos, hermanitos, a ver, llama un hermano Benigno Sivincha del Cusco. A ver, pregunta: ¿por qué comer su carne y por qué beber su sangre? Eso lo dijo el Divino Cristo, hermanos, en el pasado de la tierra. ¿Se entiende, hermanitos? El Hijo de Dios, siendo el mismo Dios, es el creador del planeta Tierra. Y de la tierra sale el trigo, con la cual se hace el pan. Y de la tierra sale la uva, con la cual se hace el vino. El Divino Cristo simbólicamente les dijo a los fariseos: comed, que este es mi cuerpo, tomad, que esta es mi sangre, hacerlo en memoria mía, porque es del agrado de Dios. Quiso decir que nuestro deber era compartirlo todo, porque la creación de Dios es universal, la creación de Dios es común. El universo de Dios fue creado para todos, pero es el hombre el que genera pues la propiedad privada. Es el hombre el que se adueña de cosas que nunca creó. Esto es mío, que no me lo toques, la propiedad privada, etcétera, etcétera. Entonces el mal sale del hombre. Dios jamás creó el mal. Repito, el mal sale del hombre. Es el hombre el que hace el mal. Y lógicamente ese mal dura solamente un tiempo. Dura mientras dura la prueba de la vida. Llega el fin de la prueba de la vida, se acabó el mal. El Padre Eterno cambia y transforma las cosas. Y quedan los que deben de quedar. Así de sencillo. Rafael Cruz, de México. ¿Cuál es la misión y el objetivo de Alfa y Omega? Bueno, la misión es difundir y expandir el divino conocimiento que viene de Dios en forma de doctrina, difundirlo por todos, con todos y para todos. Es lo que estamos haciendo dentro de nuestra imperfección humana. Y lógicamente, hermanos, el objetivo es la unificación. Es que el objetivo es hacer que la humanidad entienda y comprenda que la unificación es de Dios. Por lo tanto, la humanidad debe unificarse. Un solo rebaño y un solo pastor. Escrito está en las Biblias: rebaño disperso es rebaño muerto.
Mientras que nosotros sigamos divididos como estamos, el tiempo va pasando y se acaba el tiempo ante el Divino Padre, se acabó, hermanos. Pasaremos a la historia como pasaron pues antiguamente muchas civilizaciones, muchas culturas, muchos imperios. Tuvieron la oportunidad y no lo lograron, no lo valorizaron y pasaron a la historia sin pena y sin gloria. Y bueno, el Padre Eterno, repito, da oportunidad a todos, pero no todos aprovechan esa oportunidad divina que nos da el Divino Creador. A ver, unas dos parábolas más, hermanitos. El Divino Cristo dijo: al final de los tiempos materiales derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hermanas, hermanos, aquí tenemos que entender y comprender que el espíritu se refiere al conocimiento puro que emana de Dios o que brota de Dios, de la mente de Dios. Pero a veces, hermanitos, entienden una cosa por otra. El Espíritu Santo, repito, es conocimiento puro que viene de Dios. Y 3 veces Dios ha enviado el Espíritu Santo a la tierra. La primera vez fue cuando Jesucristo fue bautizado en el río del Jordán, o en el río Jordán. Cuando Juan le echaba el agua a Jesús, se escuchó un trueno arriba en el cielo y se vio descender una paloma que bajaba y se posó en el hombro izquierdo del Divino Cristo. Y una voz se escuchó: este es mi Hijo amado, en él me complazco. Con ello estaba diciendo el Divino Padre: escúchenlo a él, aprendan sus enseñanzas, sigan sus ejemplos. Pero, repito, la gente es muy duro de entender, no entienden, no comprenden. Segunda vez que vino el Espíritu Santo fue en el Pentecostés, cuando Jesucristo cumplió su divina misión y ascendió a los cielos. Les prometió enviar el Espíritu Santo. Y bueno, los apóstoles lógicamente creyeron, se reunían, oraban continuamente, y en una de esas se escucha como un trueno arriba. Miran arriba y ven como una bola de fuego que descendía. Esa bola de fuego, en la medida que iba descendiendo, se repartía en lengüetas de fuego y finalmente cayó sobre la cabeza de todos los que estuvieron allí. Y bueno, a partir de ese momento, dice las Sagradas Escrituras, estuvieron llenos de sabiduría, llenos de conocimiento. Entonces de ahí ya uno deduce que el Espíritu Santo es conocimiento que viene de Dios. Y en estos tiempos llamados tiempos modernos, tiempos contemporáneos, a veces lo digo, hermano, tiempos de la Coca-Cola y los chisitos, ¿no? Hermanos, en estos tiempos, hermanos, o final de los tiempos de la era cristiana, una vez más llega el Espíritu Santo de Dios en forma de escritura telepática. Una de las infinitas formas de manifestarse del Divino Padre, porque Dios, siendo infinito, sus formas de manifestarse y actuar también son infinitas. Ya en cada uno de nosotros está entenderlo y comprenderlo. Y la Biblia dice: por el fruto se conoce el árbol. Ya cuando ustedes lean el conocimiento, solitos se van a dar cuenta quién lo envía, quién lo trae, cuál es el objetivo. He ahí ya la búsqueda de cada uno de nosotros, el interés por conocer más y comprender mejor al Divino Creador. Eso sale de cada uno de nosotros, hermanas, hermanos. Y para terminar, el Divino Cristo dijo: estén despiertos, vigilantes y prevenidos, mantened vuestras lámparas encendidas, porque en el momento menos pensado el Hijo del Hombre vendrá.
descrito en todas las Biblias del mundo. Eso significa, hermanos, que el Hijo de Dios, en su divino libre albedrío, decide venir una vez más como humano, reencarnado, de carne y hueso, humilde y sencillo, pero brillante como un sol de sabiduría. Ahora muchos preguntan, ¿pero por qué viene como hombre? Viene como hombre porque tiene la divina misión de escribir la colosal escritura telepática, cosa que ningún ser humano podría realizarlo. Tenemos que ser conscientes, hermano, y reconocer pues nuestras capacidades. ¿Seré capaz de escribir tanta escritura? ¿Y de dónde yo sacaría tanto conocimiento si no me lo da Dios? ¿No? Entonces, hermano, todo tiene un porqué, todo tiene una razón de ser, y en cada uno de nosotros está pues entender y comprender. Entonces, hermanos, el Hijo de Dios primero viene como humano para escribir la tercera y última doctrina, revelación, la que la estamos difundiendo, expandiendo y compartiendo actualmente por las ondas amigas y culturales de Radio Bienestar, en sus dos frecuencias, 760 y 1360 de la amplitud modulada. Y bueno, ahí vamos paso a paso, despertando conciencias y ganando corazones para Dios. A ver, hermanos, acá tenemos el hermano Dan Silva de Ecuador. Explique, por favor, la última oración de Jesús, para que todos seamos uno como tú, Padre, en mí. Bueno, el Divino Maestro nos enseñó la oración del Padre Nuestro, orar al Divino Padre, pero en realidad no podemos estar repitiendo lo mismo, porque nos mecanizamos. Simplemente, hermanos, para el Divino Padre vale palabras sinceras que salgan de la mente y el corazón. Divino Padre, bendito y alabado es usted. Gracias infinita por la vida, gracias infinita por las oportunidades, gracias infinita por las pruebas, gracias infinitas por su divina doctrina, ciencia. Gracias infinita por todo cuanto usted me permite aprender, entender, comprender en esta dimensión terrenal. O sea, algo que salga, hermanos, de sí mismo. Eso se llama autenticidad, lo dije hace un rato. Y eso el Padre Eterno lo premia completo. ¿Por qué? Porque es iniciativa de la criatura, es voluntad de la criatura. Es algo que sale con sentimiento, no es mecánico, hermano. Estoy leyendo la oración tarde y mañana y noche, eso no tiene tanto mérito ante el Divino Padre. El verdadero mérito cuando es nacido de la criatura, cuando sale de sí mismo, de adentro hacia afuera. Ese es el mérito auténtico ante el Divino Padre. Bueno, hermanitos, me gustaría seguir compartiendo más porque hay bastante parábolas, ¿no? No se puede servir a dos señores porque uno de ellos es falso, el que busca encuentra. Hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser grandes en el reino de los cielos. No deis joyas a los perros, ni echéis perlas a los cerdos, que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Por el fruto se conoce el árbol. Por vuestras obras seréis juzgados. La fe sin obras es muerta. Al igual que el cuerpo sin el espíritu también es muerto. No todos los que digan Señor, Señor entrarán al reino de los cielos. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Todas las cosas que vemos fueron creadas de las cosas que no vemos. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. No hagas a otros lo que a ti no te gustaría que te hiciesen, porque con la vara que mides, con la misma vara serás medido, porque quien hace el daño, repare el daño, ojo por ojo, diente por diente. Vamos a explicar una más y terminamos. Esta parábola es muy interesante. Todas las cosas que vemos fueron creadas de las cosas que no vemos. Es para pensar realmente. Todas las cosas que vemos fueron creadas de las cosas que no vemos.
¿Y cuáles son esas cosas que no vemos? Son nuestras ideas. Todos pensamos, pero nadie puede decir yo he visto una idea, o yo he cogido una idea, o yo he pensado una idea. Y nadie a la vez puede negar su idea, porque no lo ve. Entonces significa, hermanos, que hay muchas cosas creadas, pero que no lo vemos, pero que sí existen. El hambre, por ejemplo, ¿quién ha visto el hambre? El dolor, ¿quién ha visto el dolor? O físicamente hablando, la electricidad. Ningún científico ha visto la electricidad. Lo único que se ve, hermanos, son los efectos. La luz prende, la voz aparece, la imagen de la televisión aparece, las máquinas se mueven. Bueno, esos son efectos de la electricidad, porque la electricidad es un fluido, es una energía. Y lógicamente, hermanos, significa que nuestras ideas son semillas de futuros mundos. Nosotros mismos, al pensar, estamos generando mundos de la eternidad, mundos que en el futuro serán nuestras propias moradas. Eso significa también la parábola que dice, cada uno se hace su propio cielo, partiendo por las ideas buenas, mundos positivos, mundos evolucionados, mundos paraísos, ideas malas, mundos negativos, mundos de las tinieblas, mundos donde se sufre, se padece, etcétera, etcétera. Entonces el Padre Eterno, en su infinito amor y bondad, desea pues que todos pensemos en positivo, que todos, hermanos, hagamos cosas buenas, obras buenas, porque en el futuro eso que hacemos lo vamos a cosechar. Todo lo que hacemos es una siembra, y en las vidas futuras eso que hemos sembrado vamos a tener que cosecharlo. Repito, el Padre Eterno, en su infinito amor y bondad, desea pues que hagamos el bien, solo el bien y nada más que el bien. Bueno, hermanitos, les agradezco por vuestra presencia, les agradezco, hermanitos, por vuestra asistencia y sobre todo les agradezco por vuestra paciencia y perseverancia en el camino espiritual. Hay tanto por aprender, hay tanto por entender y hay tanto por comprender. Yo les invito, vengan ustedes mismos. Yo también, claro, aprendí de las enseñanzas del Divino Maestro, pero yo voy complementándolo con la lectura de los divinos planos. Ustedes, hermanitos, dando lectura a los divinos planos, pueden ir aprendiendo más y más y más. De repente, hermano, me supera. Todo es posible, pero ya eso sale de ustedes, hermanos. La iniciativa, ¿no? Esa voluntad, ese deseo de saber más y más, sale de cada uno de nosotros. Eso tiene que ser por iniciativa. Uno mismo tiene que tomar la determinación de saber, de conocer, de aprender, de entender, de comprender. Todo tiene que ser auténtico ante el Divino Padre. Bueno, hermanitos, como siempre, un proverbio bíblico y una frase filosófica. El proverbio bíblico está en la Biblia, Antiguo Testamento, el libro de los proverbios. Allí, hermanos, hay bastante sabiduría. Se los recomiendo, hermanos, léanlo. El proverbio dice así: la sabiduría es un don divino. Cultivarla y perfeccionarla es nuestro deber y compromiso ante el Divino Padre Celestial. Lo repito, la sabiduría es un don divino. Cultivarla y perfeccionarla es nuestro deber y compromiso ante el Divino Padre Celestial. El pensamiento filosófico dice así: cuanto más humildes y conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Lo repito,
cuanto más humildes y conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Gracias, hermanas. Gracias, hermanos. Cariñoso aplauso. Muchas gracias, hermano Antonio. Bien, hermanas y hermanos, pues hemos escuchado a nuestro hermano Antonio con un conocimiento que nos pone a reflexionar, nos echa a andar un poco nuestro cerebro, pues, para poder entender, aunque sea un tantito, pues, este conocimiento infinito. Hermanas y hermanos, les invitamos para que degusten, hay que